Volvemos en La Marea en esta tarde de viernes, y si estás en el canal de YouTube vas a ver que están en el estudio Gaby Kudrik y Franco Cariñano, que lo invitamos a que siga hablando. Arrancaste tempranito y cerrás el día. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Esto es para resolver una discusión previa donde Franco me decía que yo los viernes tengo que estar acá y estoy, Franco. Claro. Hoy a la mañana no estuvo. Bueno. Hoy a la mañana no estuvo y no tenía que hacer... Es una discusión sobre cuestiones temporales nada Claro, más. porque están efectivamente en el mismo estudio. Y además no tenía el tema de tiempos de tener que llevar a sus hijos a la educación. Por ende, podría haber a la venido. educación pública y gratuita mientras dure. Va a durar. Por Si no, supuesto, nos van a, porque si la no, vamos a defender. si no, nos van a tener que matar a todos. Es así. Sí. Esto va a ser así. Tranqui. ¿No? ¿Así arrancamos, Obvio, les parece? Sí. Bien. Así me parece que tenemos que Se me arrancar. había ocurrido un chiste para seguirla, pero Pero, A ver. no sé, Contenete. bueno. me funcionan las inhibiciones. Los frenos inhibitorios están activos. Por suerte. Muy bien. Bien. No, en realidad, más que nada, la invitación era a estar compartiendo nuestros pareceres, que un poco igual ya los estuvimos volcando durante toda la programación de Trinchera, creo yo. 526 seguro, porque están todos los días. Y bueno, Gaby, porque no sé si nos hemos cruzado tanto esta semana. No, pero bueno. la vez que hablamos el miércoles, en su rol de oyente... De un audio de Parte- Es verdad, un mandó poco. un audio, es Mandó verdad. un audio como Sí. de 2 minutos, que en un momento yo lo seguía escuchando, me parecía bien porque estaba bien, era acorde Sí. a la discusión, Yo pero en un mandé un momento audio de dije, panelista. mierda, ¿cuánto dura, no? Este comentario. De panelista. Fue. Un comentario, está bien, fue un comentario. A la situación a la que nos referimos es, bueno, el viernes, sábado pasado, el mundo empezó de vuelta a noticiarse de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza a raíz de la operación que desplegó la organización político-militar Hamas y algunas otras más. Una operación llamada Tormenta al-Aqsa, en la que... Diluvio. 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 Diluvio al-Aqsa. Diluvio al Aqsa. Excelente. En la que, bueno, básicamente salen de las fronteras de Franja de Gaza y irrumpen en algunas de las ciudades en donde se instala el Estado terrorista de Israel. Y esto también tiene que ver con calificar una situación que se viene dando hace muchos años, desde la creación de ese Estado y que dio inicio al apartheid israelí, ¿no? Y este gran éxodo que viene atravesando el pueblo palestino hace décadas y que suele volver a llenar las tapas de diarios, los blogs de noticias, los canales de la prensa occidental y sobre todo hegemónica, ¿no? De los grandes medios concentrados, dando una visión bastante particular que supongo que en esta ronda queremos por lo menos discutir o tratar de historizar qué es lo que está pasando, sobre todo porque desde Trinchera, y digo desde lo que surgió como revista, siempre y hemos abrazado la causa palestina como una de las causas populares, ¿no? De los pueblos que pelean por su autodeterminación. Y bueno, sobre todo porque también nos alarmaba ver cómo también estaba reproduciéndose cierta línea que tiene que ver más con el sionismo, y ahora capaz estaría bueno también historizar qué es el sionismo, ¿no? De cómo comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, de alguna forma horrorizarse ante la operación que llevó adelante esta organización junto a otras organizaciones, ¿no? La ofensiva que tiene el pueblo palestino contra este asedio que vienen atravesando, y no así el horror que vienen básicamente atravesando un pueblo que vive bajo bombardeos, ¿no? Y bueno, desde este humilde lugar queremos también tratar de dejar algún testimonio. No sé qué... Sí, en principio, bueno, vos planteabas la cuestión de la historización, ¿qué es el sionismo? El otro día, el miércoles, si quieren buscar la columna de Mauri Piñeiro, está subida a YouTube, la que se hizo en 526, me parece que es Y interesante. el sábado hizo otra en Marcha de Gigante, En que marcha, fue justo exacto. con el problema, por llamarlo de alguna manera, Y mañana sigue. salida del horno, digamos, porque fue justo
lo que sería la noche del bombardeo fue la mañana temprano del sábado aquí, y por ende Marcha de Gigantes arrancó a las 9 y Mauri tuvo que cambiar su tema de la columna. Lógicamente. Bueno, él ahí hace una historia de quién fue Theodor Herzl y qué es el sionismo. Básicamente lo que es el pueblo judío es un pueblo que no tuvo Estado durante muchísimos años, durante la mayor parte de su historia. Es un pueblo que en sus raíces religiosas vagó por el desierto para volver a lo que hoy es Palestina, que es donde vivió aparte Jesús y donde desarrolló su vida comunitaria. Es un lugar chico, era un pueblo chico y un pueblo que enfrentó muchos imperios a lo largo de su existencia. Desde ese lugar también se habla de una diáspora judía. Después hay una discusión acerca de dónde vienen. Bueno, ahí la presentación que un poco la hacía en ese audio que decía Franco hace un rato. Yo soy, el judaísmo es matrilineal, yo soy judío secular, que es una forma particular, que es un judaísmo que tiene más que ver con lo cultural, pero no con lo religioso. Eso es un invento también que hizo el judaísmo en algún momento, para que algunos que no somos religiosos por tradición y demás, sigamos siendo parte de ese colectivo. El pueblo judío desde ese lugar ha dado también grandes intelectuales para lo que han sido las emancipaciones, las luchas emancipatorias de los pueblos, tanto desde lugares intelectuales como desde lugares políticos y militares. Nuestro pueblo ha tenido en sus luchas revolucionarias un aporte muy importante de compañeras y compañeros que venían del judaísmo. Ahora, en el año 48, el sionismo, ¿qué es? El sionismo es un movimiento dentro del judaísmo que dice tiene que haber un Estado para el pueblo judío. El pueblo judío había sufrido aparte persecuciones, lo que se llaman pogromos en Europa Oriental, y el sionismo plantea, bueno, esto lo vamos a terminar teniendo un Estado. Tiene que ver con varias cuestiones. Una es una discusión de poder. Los sectores que planteaban la construcción de un Estado de Israel eran sectores poderosos, eran sectores muy poderosos en términos económicos en los lugares donde estaban, y se planteaban la construcción de un Estado propio, en definitiva, en términos de clase. Iban a ser las clases dominantes de ese Estado que estaban apuntando a construir. Entonces ahí hay una cuestión instrumental también de una historia larguísima que es la del exilio. Después hay otras cuestiones que ya tienen que ver con lo étnico y demás, que obedecen a otras discusiones, si se quiere, que es los judíos como yo, judíos europeos, blancos, esa imagen incluso que se discute tanto de Jesús, ¿no? Jesús fue un judío que nunca renegó de su judaísmo, nació y murió judío. Eso es algo también que es interesante para discutir acerca de esas cuestiones, pero esa imagen que vemos de un judío rubio de ojos celestes, martirizado, bueno, no hay manera. Ahora, ¿qué pasa? ¿De dónde salen entonces estos judíos? Claramente no son los que se fueron de Palestina. Ahí hay algo que merece ser dilucidado, pero sin duda no somos los que yo soy como la gran parte de los judíos. A este judaísmo se le llama judaísmo askenazi, ¿sí? Mientras que los judíos árabes, que son los que sí vivieron siempre en Palestina, los que vienen, los que son sí descendientes de esos judíos de los que habla la Biblia, esos son los judíos sefardíes, que son los mismos, son judíos palestinos, que son los mismos que en realidad sefardí se llaman cuando están en España, que llegan como parte de la llegada de los moros, la invasión morisca a lo que hoy es España, a la península ibérica. Bueno, ¿a qué voy con esto? Eso es un judaísmo que tiene una cultura árabe en sus formas. Son sinagogas que funcionan distinto, no son austeras, no son rubios, no son nada de eso. Bueno, habrá que terminar de dilucidar o discutir qué rol también tiene que vayamos un montón de europeos a colonizar una tierra en la que nunca estuvo ninguno de nuestros antepasados. Esa decisión de fundar un Estado de Israel entonces, y ese lobby de sectores muy populares, estábamos hablando de, en muchos casos, banqueros, industriales y demás,
logra convencer a sectores muy poderosos del capital internacional en un momento en el que se estaba reconfigurando el mundo. Esto es una discusión que viene de entreguerras, pero que se termina de resolver después de la Segunda Guerra Mundial. En el 48, cuando Inglaterra, que dominaba esa zona del mundo árabe, decide, a pesar de haberles prometido tanto a palestinos como a los israelíes ese territorio, en un doble juego, o sea, ninguno sabía que se lo estaban prometiendo a los otros, honrar solamente la promesa a los israelíes. En el año 48 empieza una invasión lisa y llana de vuelta. Yo no quiero ser racista con esta cosa que digo, pero de un montón de rubios que llegaban de Ucrania, Polonia y Bielorrusia y otros lugares, que comienzan a invadir y con tácticas terroristas expulsar al pueblo palestino. Yo creo que esta práctica tiene registros incluso previos. Digo, cuando hablamos de este conflicto, y suceden mucho de esto de, bueno, opiniones en relación a lo del fin de semana, ¿no? Lo que ha pasado, lo que ha sido esta operación llamada Diluvio al-Aqsa, que es una operación militar con un claro, el desarrollo del conflicto armamentístico, digo, para no llamarlo guerra, porque también es una de las categorías en las cuales algunos discuten por la asimetría. Sí. En realidad por la asimetría, pero si vos le preguntás a cualquier combatiente de Hamas o incluso a sus sus referencias políticas, a los encargados del operativo, te van a decir que están desatando una guerra y que están llevando adelante una guerra, con la caracterización de que es asimétrica. Muy parecido a lo que hacen compañeros, o a la síntesis que tienen, por ejemplo, compañeros de los 70 aquí en la Argentina, cuando dicen, nosotros definimos combatir, está claro que ese enfrentamiento es asimétrico. Digo, aclarando esto, es una... no podemos centrarnos en una situación de una operación que es particularmente de la guerra, como decía uno de los teóricos quizá más importantes, Carlos von Clausewitz. La guerra es la continuidad de la política por otros medios. Cuando no hay resolución política a algún conflicto, sea de las características que sea, comúnmente el siguiente tránsito es la guerra. Y lo que tenemos en esta zona es que hace 97 años, por lo menos, hay estas masacres que vos recién decías, bueno, en el 48 empieza a haber, hay registro de bandas armadas criminales del 30. Por ejemplo, la Ergun, hay un texto muy bueno para que puedan ir a chequear gran parte de la ahuyentada, tanto de Trinchera como de La Marea, que se llama La Revolución Palestina, que es de Rodolfo Walsh, que hace un poco este recorrido, ¿no? Y sobre todo se centra en estas décadas, ¿sí? De la década del 20, fin de la década del 20, hasta la constitución del Estado de Israel a través de este decreto de la ONU. Y ahí hay distintas masacres documentadas. Bombas una bomba a un hotel en algún momento. Sí, y mucho de banda. Mucho a ver, y sobre todo imaginémonos un país en el cual no era un Estado, ¿sí? No era un Estado constituido como tal, más allá de algún tipo de organización institucional, ¿sí? Palestina, previo a lo que es la constitución, si se quiere, de los dos estados con esta partición. Algo que algunos discuten que es inviable, porque parte de la carta magna de la organización, que es Hamas, ¿sí? Una organización político-militar que se desarrolla principalmente en Gaza, pero no así en Cisjordania, ¿no? Que es la parte más del este de Palestina, la partición que obviamente esas fronteras son las que se van abriendo, donde hay una autoridad nacional palestina que tiene otro tipo de diálogo y de conversación incluso con las autoridades del Estado de Israel, y que sin embargo la ofensiva también fue hacia Cisjordania. Ayer veíamos videos de tiroteos y sobre todo estas operaciones que son llegar a aldeas, en el caso de la década del 30, generar masacres. Una de estas organizaciones es la Ergun, se llama, y tiene un símbolo que hace referencia a una espada, a una serpiente, y es parte de una sigla que después la retoma el partido político que hoy gobierna Israel. Y como apostilla, quizá para cerrar gran parte de esto y de la complejidad que tiene este problema, es que tenemos que centrarnos 90 años hacia atrás. Y hoy lo que tenemos es un gobierno de unidad que salió a consolidar Benjamín Netanyahu después de esta operación,
con su oposición, quedó solamente un sector por fuera, para salir a guerrear. ¿Y qué es salir a guerrear? Salir a dar una última ofensiva sobre Gaza. Esa es la situación en la que estamos en estos momentos, luego de haber visto lo que han sido los bombardeos, sobre todo a unidades civiles, que ahí está la gran complicación. Y por otro lado, algo que estaba muy bueno de la discusión que se viene dando es alrededor de cómo los medios de comunicación toman este conflicto, ¿sí? No podemos hablar de la operación del diluvio Al-Aqsa sin hablar, por ejemplo, del holocausto palestino. No, porque no tiene explicación alguna. ¿Sí? Los hechos tienen sus causas, ¿sí? Y obviamente esas causas hay que encontrarlas en la historia y para eso hay que bucear 90 años en este conflicto que a muchos nos alarma hace muchísimo tiempo. Así que eso me parece que es un ejercicio central, sobre todo haciendo hincapié en quienes tenemos la responsabilidad de comunicar y sobre todo quienes tenemos la responsabilidad de comunicar y a sabiendas de que no lo hacemos de una forma neutral y esto lo planteo particularmente porque hay un ejercicio, no sé si es sociológico, antropológico, de cómo comprendemos que se dan algunas respuestas. Por ejemplo, no lo pongo en el mismo nivel, pero por ejemplo decimos, bueno, ¿por qué hoy votan a Milei? Y bueno, porque hay una bronca, el futuro hay una respuesta, un malestar y demás. Y entonces, bueno, entendemos por qué se dan algunos movimientos. Y no podemos entender lo que implica la respuesta de un pueblo que hace décadas vive encerrada, sobre todo la cárcel. Eso es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Y es el lugar más densamente poblado del mundo. Esto bajo bombardeos constantes. Sí, casi, en realidad las cifras son casi 4 millones de personas que viven, ¿sí? Que es una duplicación de la población incluso en los últimos 15 años, lo cual habla de que vos, encerrado, con un control hasta del consumo del agua diario, con una situación de controles de acceso y egreso del lugar donde vivís, que son estos checkpoints, que son controles y muros, lo que hay es una situación concreta de holocausto. ¿Qué significa que sea el lugar más densamente poblado del mundo? Que hay más gente por metro cuadrado que en cualquier otro lugar del mundo. Y encima viven en estas condiciones. O sea, estamos hablando de una situación claramente alarmante. Cuando se hace la comparación o una comparación que a un sector del sionismo lo plantea como antisemita o como que se está negando el holocausto judío, lo que se está realizando con el pueblo palestino hace muchos años tiene muchas similitudes con el sistema de exterminio que se utilizó con la comunidad judía, gitanos, etcétera, etcétera, con la que realizó el nazismo sus atrocidades. Hay infinidad de cosas que tienen puntos en común, ¿sí? Que la verdad que son increíbles y que son también una paradoja de la historia, ¿no? Que esto suceda. Lo que pasa es que me parece ahí podemos discutir poniéndonos filosóficos si se quiere, pero la naturaleza humana. O sea, para ser imperialista, para ser un opresor, no importa tu historia. O sea, no, obvio. Nada hace que Benjamín Netanyahu, por ejemplo, tenga que ser un compañero de las causas populares. Que es lo que muchos creen que automáticamente por ser parte de un pueblo que ha sufrido una opresión durante muchos años, entonces eso te pone en el lugar de los débiles. En realidad la historia no te pone en el lugar de los débiles, te pone lo que haces. Porque la construcción de tu Estado nace de ahí. O sea, el Estado de Israel nace a través de esta atrocidad, ¿sí? A través de lo que se ha generado como atrocidad, es decir, este pueblo que no tiene Estado y que va a tener un Estado en este lugar. A partir de ahí es donde se puede comprender alrededor del estudio y la dimensión de qué es el sionismo, cómo funciona el sionismo y que también un poco lo que explica quiénes y cómo hablan en los grandes medios de comunicación, dónde tienen intereses, dónde juegan y por qué es tan repudiado hablar de Palestina. ¿Por qué está mal hablar que se bombardea Palestina? ¿Por qué no se puede discutir, por ejemplo, una operación militar? Y acá nadie está hablando de que está bien que vuelen civiles, ¿sí? Pero, por ejemplo, gran parte de esos lugares, Siderot, por ejemplo, que fue una de las ciudades en las cuales hubo un combate, fue una ciudad que fue un teatro de operaciones militares, hablo, ¿no? En términos de esas características, que son estas torres que vemos y la fila de autos abajo prendida a fuego, son esas imágenes.
todo eso es territorio en el cual había colonos israelíes. ¿Y qué hacemos referencia cuando decimos colonos? Que es territorio en el cual se va corriendo la frontera y se van construyendo viviendas, ¿sí? Entonces esta operación lo que tuvo fue... Son fuerzas irregulares civiles las que van conquistando territorio y después aparece el Estado consolidando. Claro. Y en algunos casos operaciones concretas del ejército mismo. O sea que en algunos casos del control territorial no son fuerzas irregulares, sino parte de las fuerzas de seguridad, como el caso de el comandante que toman de rehén el primer día de operación, que es el avance sobre Sderot y la toma de esta autoridad que es uno de los rehenes. Y ahí hay algo que también es, que no ha pasado por lo menos en los últimos 50 años, por ejemplo, que es la utilización de algún tipo de armas que empezó a utilizar el Estado de Israel, como por ejemplo las bombas de fósforo, algo que no se usaba por lo menos, es un crimen de guerra, pero además estamos hablando de... Napalm. Claro. Sí, estamos hablando de, ¿se acuerdan la imagen que casi da vuelta? Está la chica en la carretera corriendo, gritando, quemándose. En Vietnam, una nena que hoy es una embajadora de paz de la ONU, una nena corriendo después de que le cae fósforo desnuda. Es lo que usaban los yanquis en Vietnam. Así que, bueno, la situación obviamente es muy compleja. Hace poco veía una entrevista que le hace la BBC a una autoridad palestina, que no recuerdo si es creo que es en Inglaterra, creo que es Gran Bretaña. Y un poco lo que le plantea es, vos me llamás cuando hay judíos muertos. Vos me invitás, y la BBC le dice, me invitan acá a hablar cuando hay judíos civiles muertos. Que es en este caso, y que te dice, si es por una cuestión numérica, es escandaloso que no me llames todos los años, que no me llames todo el tiempo para hablar de la situación palestina. Y además, le dice, me querés hacer cargo a mí de una organización política. Yo soy representante de la autoridad palestina. Soy representante del Estado palestino. Estado que por otro lado no es reconocido. Por un montón de países. Pero no, y por Israel, que no reconoce límites. O sea, la particularidad también que tiene Israel, o sea, cuando hablamos de la solución de dos estados, que parece una solución de buena voluntad, y hoy en día, si se quiere, hasta sería una buena solución, la solución de dos estados es inviable cuando el estado más poderoso no reconoce fronteras. Y tenés un proceso de ampliación de esos límites. Exactamente. No sé cuánto tiempo tenemos en estos procesos de 80 años. Tenemos, dijimos, los avances territoriales en formato de masacre, que es expulsar a la población de su tierra para después avanzar, desde la década del 30. La consolidación del Estado, unos 18, 17 años después, de distintas operaciones de estas características. Después tenés la guerra que desata la constitución del Estado de Israel en la zona, que es la unidad de las ligas árabes y de los países árabes, en pos de desarrollar una guerra con Israel. Esto duró al menos 20, 30 años entre la constitución del Estado de Israel y en la década del 60 también, con lo que fue también la conquista de Israel de territorio sirio, del Líbano también. Eso es después de la Guerra de los 6 días. Y de Jordania. Ben Gurión hace... O sea, que aparte planteado también como una historia de heroicidad solamente del ejército israelí, cuando era un ejército, como sigue siéndolo hoy, tremendamente bancado financiado y pertrechado por las fuerzas imperialistas. Ahí me parece que también es importante tanto lo que fue la captura de las alturas del Golán por parte de Israel, de donde se sacó gran parte de la tierra fértil, y yo quería traer... Y el agua, y quería traer ese mito fundacional del Estado de Israel, que es un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, desconociendo la preexistencia de un pueblo que vivía en, si se quiere, un equilibrio estable entre sectores cristianos, judíos y maometanos, o sea, islámicos, como se lo llama hoy. Equilibrio que viene a romper también la creación de un Estado que también, si bien no al principio, hoy es un Estado confesional, porque vemos muchas veces a sectores que son portavoces a veces involuntarios del sionismo hablar de
las teocracias árabes y sin hacerse cargo de que hoy Israel es una teocracia también. Ahí es central, digo, mucha de esa teorización, quizás para recomendar. Ahí More nos compartía una nota, Cambio de paradigma en Palestina, de Terry Meizan, quien también tiene una nota que se titula ¿Quién es el enemigo?, que hace también un recorrido del surgimiento del sionismo y de todo este proceso que ha sucedido a lo largo de estos años, de cómo se fue constituyendo e instalando el Estado terrorista de Israel. Quiénes están atrás del sionismo, ¿no? Básicamente Estados Unidos, Gran Bretaña, que también, digo, repasando la historia de las grandes masacres del mundo, son quienes las han promovido. Entonces es una vez más encontrarnos frente a los mismos proyectos imperialistas y colonialistas. Y recomiendo también la lectura de unos poemas, porque también, la poesía palestina retrata, la poesía en sí como un modo de escritura, retrata mucho de lo que se atraviesa. Rafez Ciará, que ayer estaba repasando 2 de sus poemas que se viralizaron mucho. Nosotros enseñamos vida, que ella retrata el diálogo que tiene con un periodista justamente, que le exige que dé un testimonio humano de lo que está atravesando como mujer en una guerra. Y ella hablaba de, yo tengo que dar entrevistas, memorizarme todos los números de los centenares de muertos palestinos, las resoluciones de la ONU, y hablar de todo eso, de la información, para tratar de generar algún tipo de empatía por alguien que solamente busca el morbo en lo que viene atravesando. Y otro que se titula Las tonalidades de la ira, que también hace referencia a esto, a la ira y la respuesta de la ira al asedio constante del Estado terrorista de Israel, de lo que implica, ella haciendo referencia a su embarazo y diciendo, yo estoy llevando para ellos al futuro terrorista. Lo plantean explícitamente. ¿No? Sí. Y es básicamente, sí. ¿Me dejas, antes de que cierres, hacer una sola reflexión? Yo creo que hoy los judíos que no entendemos la disputa que se está dando y dónde está realmente el opresor y el oprimido en esta pelea, estamos ocupando el mismo lugar que esos alemanes que nos horrorizan cuando lo pensamos, del año 33, que no entendían lo que estaba pasando en la noche de los cristales rotos. Entonces, si no entendemos que el oprimido hoy no somos nosotros, sino que es el otro, al que algunos en nuestro nombre están masacrando, estamos ocupando ese mismo lugar de silencio que esos alemanes que miraron para otro lado, y a los que se refería Bertolt Brecht también en ese poema en el que decía: hoy vinieron por los comunistas, hoy vinieron por los judíos y demás. Y mañana vendrán por mí. Y será tarde. La puerta, mañana vendrán por mí, será tarde. Lo último, que esta operación militar que desató gran parte de todo esto se hizo a 50 años de Yom Kippur, que es también una gran complicación bélica de la región alrededor de lo que fue la recuperación de territorio tanto de Siria como del Líbano como de Jordania, de tierras que ocupó Israel luego de la guerra de los 6 días. Esto tiene esa recuperación histórica también, digo, porque claramente abre una puerta nueva en la región y seguiremos muy de cerca lo que está sucediendo. Lamentablemente, los bombardeos son parte de la historia de la Franja de Gaza. Sigan informándose con la comunicación popular, ¿no? Repasen las distintas entrevistas, columnas que se han hecho durante esta semana en Radio Trinchera. Ahí hemos recomendado otras noticias. Otras notas. Mañana a las 9, un nuevo programa de Marcha de Gigantes, en donde seguramente se siga profundizando sobre este análisis. Así que la invitación está hecha, que también difundan y que nos informemos, ¿no? Y que no reproduzcamos la hipocresía, ¿no? que se ha visto muy seguido estos días con respecto a lo que está pasando en Palestina. Vamos a escuchar un tema y seguimos con lo que queda, que ya estamos terminando el primer bloque.